Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra tercera clase, esta asignatura. Y lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con el ordenar y agrupar los datos. Entonces recordar que en la clase pasada habíamos quedado en un poco de la descripción de qué es una variable, en qué es un dato, en cómo lo podemos obtener a través de fuentes externas, ya sea de experimentos o a través de la observación. Y una vez que tenemos esta información, ya mediante los datos, que puede consistir de variables cualitativas, variables cuantitativas, el tipo discreta, el tipo continua, vimos que en ingeniería vamos a utilizar herramientas que están más asociadas a lo que son las variables cuantitativas y continuas, es de qué forma nos podemos ya comenzar a ordenar para empezar a hacer lo importante, que es obtener la información de este conjunto de datos, y a partir de esta información, el visualizar su comportamiento, y a partir de eso comenzar a tomar algunas decisiones. Entonces, con respecto al ordenar, existen distintas formas, ¿cierto?, de poder ordenar la información, y la podemos clasificar en función de la cantidad. La cantidad, o n, que vamos a representar entonces para la cantidad de datos. Si tenemos pocos datos, supongamos, como le comenté la clase pasada, que tuviera un conjunto de datos, que supongamos que son 5, 6, 8, 10, 3, 9, esos son mis datos, mis variables. En la forma en la cual yo la recopilé, no puedo obtener mucha información preliminarmente. Entonces, una alternativa es ordenarlos de menor a mayor. Entonces tengo 5, 3, 5, 6, 8, 9 y 10. Y simplemente con haberlos ordenado, incluso podemos utilizar esta función del Excel, que lo vamos a ver en un rato más, ordenar de menor a mayor, podemos inmediatamente leer dos valores que son importantes, que es el valor mínimo, que es el valor máximo, y además podemos intuir que dentro de este espacio aquí cercano a la mitad debieran estar también dos índices como la media y la mediana. ¿Ya? Vamos a ver más adelante, aunque me imagino ya que varios lo saben, cómo obtener los valores de la media y la mediana, tanto para los datos dispersos como para los datos agrupados, pero mientras tanto, con algunos conceptos que manejamos, podemos ir viendo que se encuentran dentro de esa zona. Entonces, ya al ordenar los datos de esta forma, de menor a mayor, nos permite visualmente saber dónde se mueve la información. ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor máximo? También nos permite conocer el rango, que vendría a ser la distancia entre el valor mínimo y el valor máximo. La diferencia entre el máximo y el mínimo nos va a dar el rango de los datos. Y prácticamente nada más. O sea, mucho más que eso no podemos obtener a partir de la forma en la cual ordenamos estos datos. ¿Qué pasa si en vez de tener ahora, aquí tenemos pocos datos relativamente, tenemos muchos datos? Y voy a ir aquí, por ejemplo, a una planilla. Aquí tengo una planilla en el cual hay ciertas condiciones en el flujo de un cierto fluido, en el cual tenemos la temperatura del fluido, el flujo en mililitros partido por minuto, el voltaje, ¿ya?, de un calefactor, y después tenemos la medición de 4 sensores que consisten en resistencias, donde se mide la resistencia en megaohm para poder hacer una correlación entre el voltaje, el flujo y la temperatura. Entonces, supongamos que aquí tenemos y queremos concentrarnos en
Voy a destacar este mejor aquí de otro color. Y queremos centrarnos en esta variable, que es la resistencia del sensor 4, y aquí tenemos toda la información. Entonces, podemos ver de que, aunque yo ordene estos datos, por ejemplo, los selecciono y los ordeno aquí, ordenar de menor a mayor, me pregunta si quiero ampliar la selección para ver si es que los números que están asociados en las filas se mantienen. Entonces siempre seleccionar la opción de ampliar la selección cuando estoy trabajando con datos que están asociados y ligados a otras columnas. Y por lo tanto, entonces aquí, al reordenar esta columna de menor a mayor, tengo de que el mínimo va de 3,5 y va a ir aumentando hasta llegar a 70. O sea, voy de 3,5 a 70. ¿Qué otro tipo de información puedo obtener de este listado? Simplemente echándole una ojeada. ¿Qué me pueden decir del comportamiento de estos datos? Simplemente mirando la columna R4. ¿Sabemos cuál es el mínimo? Pero, ¿están ordenados de menor a mayor? Están ordenados menor a mayor. Conocemos el mínimo, conocemos el máximo, pero más información, al menos que seamos superdotados y genios y mirando la tabla así como está, probablemente el 99,99,9% de todos nosotros, al ver esto, prácticamente no le quedó nada. O sea, con esta información es muy difícil que yo pueda tomar una conclusión, o que me sirva para ayudarme a conocer bien la información y a partir de esa información me ayude a tomar una mejor decisión. Entonces, cuando tenemos muchos datos, una buena alternativa es agruparlos. ¿Y cómo los podemos agrupar? Los podemos agrupar por clases o categorías. Y estas clases categorías, si por ejemplo se trata de una variable cualitativa, nos es mucho más fácil e intuitivo el poder agruparla. Por ejemplo, si hablamos, no sé, de una preferencia en grupos de música, lo podemos agrupar por rock, por pop, por metal, por reggaetón, por bachata, etc. Si se trata de colores, podemos agruparlo por rojo, negro, azul. Si se trata por tipos de molinos, podemos agruparlo de rodillos, de bolas, chancadores, etc. Entonces podemos fácilmente agrupar y encasillar de acuerdo a una determinada categoría los que son las variables cualitativas. En el caso de las variables cuantitativas, podemos agruparlas en el caso de tratarse de variables discretas, ¿ya? Como un determinado valor, un número, ¿ya? Por dar un ejemplo, no sé, si hay distintas tallas, no sé, voy a poner de zapatos, por dar un ejemplo, que puede ser 38, 39, 40, 41, 42, etcétera. Entonces podemos categorizarlas por esa clase que corresponde a un valor numérico,
Y en el caso cuando estemos trabajando con variables cuantitativas y continuas, es mucho más difícil otorgar un cierto valor, ¿cierto? Para cada categoría. Entonces, aquí, en este caso, podemos tener un valor único. Generalmente, si es que la variable es discreta, y sabemos que tiene la posibilidad de caer sobre ese valor, o si no, puede ser a través de un intervalo, ¿ya? Que es con el tipo de forma en la cual los vamos a agrupar cuando estemos trabajando principalmente con una variable del tipo cuantitativa y continua. Entonces, el agrupar esto en clases o categorías nos va a permitir construir una tabla de frecuencia. Y una tabla de frecuencia va a tener los siguientes componentes. Primero que todo, bueno, en realidad, primero que todo, está la clase, ¿ya? Que es la forma en la cual vamos a agrupar. Luego, vamos a tener la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta va a corresponder a la cantidad de veces que se repite un dato o más de un dato que tenemos en nuestro conjunto de información en una determinada clase o categoría. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos temperaturas de 33,3 grados Celsius, entonces nuestra frecuencia absoluta van a ser 2 para ese conjunto de datos. Si es que tenemos 10 personas que usan un determinado producto, que se hizo una encuesta, la frecuencia va a ser 10 sobre el total de datos que estamos analizando. Entonces, con la F minúscula tenemos la frecuencia absoluta, con la F mayúscula tenemos la frecuencia acumulada, que vendría a ser la sumatoria hasta cada punto, hasta cada fila de lo que es la frecuencia absoluta, con una N minúscula, la frecuencia relativa, que nos va a indicar el peso o la importancia que tiene esa respectiva clase con respecto al total. Entonces esto va a ser la frecuencia partido por la cantidad total de datos que tenemos. Y la frecuencia relativa acumulada, que va a ser entonces la sumatoria de las frecuencias relativas y que va a responder entonces a la sumatoria de cada frecuencia con respecto al total. Entonces, a partir de estas 4 columnas que vamos a ir generando y para la construcción de una tabla de frecuencia, o sea, esta tabla de frecuencia nos va a quedar como la clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Vamos a agregar también un concepto más adelante que lo vamos a utilizar cuando tratemos solamente de intervalos, ¿ya? Que va a consistir en la marca de clase.
que va a consistir en el valor promedio o el representante, podríamos decir, de cada una de las categorías, siempre y cuando estemos trabajando aquí con intervalos. Entonces la clase puede ser del tipo cualitativa, cuantitativa discreta o a través de un determinado intervalo. Entonces, siguiendo un poco un dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, tenemos de que el pasar los datos dispersos, como vimos recién, en una hoja de cálculo o anotado en una hoja recogida de datos, en el cual tenemos todos los valores, aunque estén ordenados de menor a mayor, de una forma en la cual no se pueden interpretar fácilmente a una tabla que nos va a permitir visualizar, ¿cierto? Aquí podemos visualizar, voy a poner aquí como un ojo, podemos mirarlo directamente y a partir de esta visualización ayudarnos a entender el comportamiento de los datos y a partir de ese comportamiento ayudarnos obviamente en la toma de mejores decisiones. Entonces, para poder permitir una fácil visualización, ya que nos ayude a obtener información relevante, esta tabla no puede ser ni muy pequeña, ni tampoco puede ser muy grande. ¿Qué pasa si yo tengo pocas clases? Supongamos que tengo dos clases. ¿Qué pasa si agrupo toda mi información en dos grupos? Rodrigo, Concha, ¿estás por ahí? No está por ahí. Joaquín Araya, Según yo, si son pocas clases, no se va a alcanzar a diferenciar bien los valores. claro, entonces no vamos a poder diferenciar bien y eso, ¿qué va a significar en realidad al no poder diferenciar bien? Que no se va a entender bien los datos. Vamos a perder información, ya no vamos a poder entenderlo porque al estar agrupándolo en pocas clases, ¿cierto? Vamos a tener probablemente dos grupos, pero ¿qué es lo que pasa al interior de cada grupo? Lo vamos a perder porque la tabla de frecuencia no nos dice qué es lo que está pasando en cada una de estas clases. Simplemente nos está dando un resumen, ¿ya? Del comportamiento de cada clase. Por lo tanto, mientras menos clases tengamos, menos información vamos a obtener, por ejemplo, de lo que es la distribución. Vamos a probablemente tener lo que es la dispersión, algunos índices de localización, pero con lo que es la distribución de los datos, vamos a tener alguna pérdida. ¿Qué pasa ahora si en vez de tener estas dos clases, yo ahora tengo una tabla en el cual quiero obviamente conservar la mayor cantidad de información, por lo tanto tengo muchas clases? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Antonia. Así la información se va a poder distinguir mejor, ¿o no? Así es, O ¿cierto? sea, no, claro, pero no afecta que sean tantas clases, ¿Qué crees tú? que igual sí. O sea, ¿Por qué? Cuenta. porque al final va a ser muchos grupos, entonces no va a ser mucha como la información que uno va a ver, no va como a impactar más al final. Así es. Tratemos de repasar esto. Recordemos que aquí, y por eso es importante poner acá este ojo, para poder repasar esto voy a tener que probablemente verlo así. No solamente de una, sino que voy a tener que mover mi cabeza o mover la planilla
para poder identificar toda la información que hay ahí. Y al hacer eso, yo ya perdí un poco la noción de los valores que están ahí. Por lo tanto, tampoco es bueno agrupar los datos ni en pocas categorías ni en muchas categorías. Primero, porque con la primera perdemos información al agruparlo, y la segunda es que va en contra del propósito de agrupar la información, porque no nos permite una buena, ni rápida, ni fácil visualización de los datos. Por lo tanto, no es bueno utilizar poco, no es bueno utilizar mucho, y afortunadamente para todos nosotros, este es un tema que se ha venido estudiando desde hace ya mucho tiempo, y los expertos han recomendado de que para poder lograr una fácil visualización, lo recomendado es que para construir una buena tabla de frecuencias no deberíamos tener ni menos de 5, ni tampoco más de 15 clases. $15 es un valor, de acuerdo a los expertos, un valor que es más que aceptable como para poder agrupar la información sin perder tanta información y que nos permita visualizar. Y 5 también es un número que, dependiendo de la cantidad de datos que tenemos, puede ser suficiente para poder agruparlo. Ahora, todo esto vamos a ver de que va a ser función de la cantidad de datos que tenemos. Si tenemos pocos datos, no nos sirve en lo absoluto una tabla de frecuencia, porque no vamos a poder agruparlos, ni siquiera en 5 clases. Si tenemos muchos datos, ahí sí que vamos a poder utilizar cualquiera de estos criterios para poder agrupar la información. Entonces, a la pregunta de cuántas clases son las que debo trabajar al construir una tabla de frecuencia, la respuesta va a ser en función de la cantidad de datos. Y aquí tenemos dos criterios. Primero, voy a poner el más simple, que es el criterio de Fisher, en el cual dice que K, que lo vamos a utilizar como la cantidad de clases, es igual a la raíz de n. Por lo tanto, aquí parece como si estuviera K partido por la raíz de n. Así es mejor. Por lo tanto, es relativamente sencillo, todos manejamos el concepto de la raíz cuadrada, en cualquier calculadora, aunque no sea científica, podemos obtener este valor y nos permite entonces tener una aproximación de la cantidad de clases que debemos considerar. El segundo criterio, que lo voy a llamar criterio de Sturges, consiste en que K, la cantidad de clases, va a ser igual a 1,3322 por el logaritmo en base 10 de la cantidad de datos. Entonces, claramente, podemos ver de que a través del método Sturges es mucho más complicado de calcular que a partir del método de Fisher. Pero como todo en la vida, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. El de Fisher es más fácil de calcular, pero va a depender de la cantidad de datos que tenemos. Entonces, por ejemplo, voy a poner acá Fisher, Sturges, N, y vamos a trabajar, no sé, aquí con 30 datos, con 50, con 100, con 300, con 500, con 1500, con 10.000. Supongamos que esas son la cantidad de datos que tenemos. Y que a través de Fisher, entonces, esto va a ser simplemente la raíz de la cantidad de datos.
Y a través de Sturges, esto va a ser 1 más 3,322 por el logaritmo 10 de la cantidad de datos. Entonces, para 30 datos, vemos de que prácticamente no hay ninguna diferencia entre ambos métodos. Con 50 datos, vemos de que es igual la cantidad de clases que hay que utilizar. Con 100, muy poca diferencia, 18. Con 300, aquí ya vemos que se nos escapa. Tenemos 17 clases mediante el método de Fisher y 9 clases mediante el método de Sturges. Con 500 datos, 22 y 10. Con 1500, 39 y 12. Y con 10.000, 100 y 14. Entonces, ¿qué podemos concluir de ambos métodos? Manuel, Sí, profe. ¿qué podemos concluir de la utilización del método de Fisher o del método de Sturges para calcular la cantidad de clases que necesitamos para construir nuestra tabla? Considero que es mejor el de Sturges porque nos da la cantidad recomendada por los expertos. En cambio, el de Fisher como que se aleja mucho cuando es una cantidad numerosa de datos. Así es, efectivamente. Entonces, el de Fisher, la verdad que por su facilidad podemos utilizarlo para calcular valores menores a 100 datos, y ahí vemos que la verdad que no existe tanta diferencia, y el de Sturges, ya, a través del método de cálculo que nos permite una mayor amortiguación, y a pesar de tener 10.000 datos, siempre, como se dan cuenta, como dijo ahí Manuel, nos va a dar valores de acuerdo a lo recomendado por los expertos, entre 5 y 15 clases, a pesar de tener 10.000. Por lo tanto, el de método Sturges lo recomiendo yo, ¿ya? A pesar de que no hay ningún problema también en utilizar el método de Fisher cuando tenemos menos de 100 datos. Entonces, luego de determinar cuál es la cantidad de clases, ¿ya?, que vamos a utilizar, la siguiente consulta o problema que vamos a tener es cuál es el tamaño de la clase. Y el tamaño de la clase, si nosotros queremos agrupar los datos, ¿ya?, para poder determinar su comportamiento, ¿ya?, debieran ser todas las clases iguales. El tamaño de la clase la vamos a llamar la amplitud. Y debieran ser iguales si lo que queremos es comparar bajo la misma base, o sea, que todos tengan el mismo tamaño, que los datos se puedan agrupar en ese mismo tamaño y ver también entonces cómo es la distribución de los datos. Pero no siempre agruparlos en tamaños de clases iguales es lo ideal. Existen algunos casos en los cuales el tamaño de la clase viene predefinido. Por ejemplo, cuando estamos midiendo la calidad del aire mediante el material particulado. Entonces lo medimos por la concentración en microgramos partido por metro cúbico, y esto lo podemos, o sea, no más que se puede, de acuerdo a la norma, ya, lo podemos categorizar como buena, como regular, alerta, preemergencia
y emergencia. Cuando en buena va de 0 a 50. En regular va de 50 a 79. La alerta es de 80 a 109. La preemergencia es de 110 a 169. Y la emergencia es mayor a 170. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos que los tamaños de estas clases en las cuales estamos agrupando la información no es la misma para todos. Aquí tenemos un rango de 50, aquí tenemos un rango de 30, acá tenemos un rango de 30, acá tenemos un rango de 60, y aquí tenemos un rango, podríamos decir, prácticamente infinito. Por lo tanto, aquí estamos agrupando en distintos tamaños los compartimentos porque existe una normativa que establece, ¿cierto?, esta forma de poder agrupar la información. Pero para nuestros casos, para nuestro estudio, a menos entonces que tengamos algún criterio predefinido, vamos a tratar de que los intervalos sean iguales, porque esto que sean iguales nos va obviamente a facilitar el estudio o el análisis y nos va a permitir también comparar los distintos grupos. ¿Alguna duda o consulta con lo que hemos visto hasta ahora? No, profe, todo claro, al menos yo. Gracias. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, con lo que aprendimos un poco las tablas de frecuencias, es cómo poder construir una tabla de frecuencias con el Excel. Voy a compartir este mismo archivo ya en el aula para que después lo puedan trabajar también. Vamos a trabajar entonces con esta columna, R4, y vamos a ir definiendo algunos indicadores como la cantidad de datos, como el mínimo, como el máximo, como el rango. Entonces, la cantidad de datos la podemos obtener con la función contar. Y aquí siempre me preguntan por qué utilizo el signo más y no utilizo el signo igual. Y la respuesta es porque da lo mismo con cuál ingresar la función al Excel, siempre y cuando sea un operador más o menos, ¿ya? El más es lo mismo que poner el signo igual, pero, por ejemplo, yo estoy trabajando con un notebook, y el notebook no tiene un pad numérico, por lo tanto, en general, el signo igual significa para mí hacer Shift y 0, en cambio, para ingresar el signo más, es simplemente ingresar la tecla donde aparece el más y el por lo tanto, es mucho más fácil cuando yo quiero ingresar una fórmula, en vez de poner el igual, si estoy trabajando, por ejemplo, con un notebook, el utilizar el signo más. Entonces voy a poner más, contar, abro paréntesis, y voy a seleccionar todos los datos. Y aquí otro tip, con los que trabajen con el notebook, y no tengan el mouse con la ruedita, que dependiendo la cantidad de filas que tengamos, uno puede estar eternamente. Nos ponemos sobre la primera celda, y apretando la tecla Shift, Control y la flecha para abajo, seleccionamos todos los datos, y aquí es importante, ojo, todos los datos contiguos que estén en esta columna. Bueno, todos los datos contiguos. Le aprieto Enter y me los cuenta, 250. ¿Y por qué digo que todos los datos contiguos? Porque puede ser, por ejemplo, de que existan planillas en el cual tengamos un dato vacío, y si yo selecciono con el Shift, el Control y la flecha, solamente me selecciona, como pueden ver, hasta el corte. Entonces tengo que tener cuidado con la información que estoy trabajando, primero de tratar de ordenarla, ver si existen celdas vacías. Si es que existe una celda vacía, puedo eliminar, ¿cierto?, esta fila, o por ejemplo, si existe aquí una celda vacía solamente, voy a poner aquí
Por ejemplo, solamente está vacía la celda con ese valor y no quiero perder la información de las otras columnas, entonces tengo que tener cuidado y al apretar el Shift, el Control y la flecha para abajo, volver a apretarlo una vez más y otra vez más, y ahora sí me va a seleccionar todos los datos. O me va a ir encontrando cada interrupción en cada parada que tiene al encontrar una celda vacía. Entonces, ojo con el Shift Control Enter, porque a veces no seleccionamos toda la información. Igual tenemos que hacer un chequeo si es que existen celdas vacías. Y el Shift Control y el Enter me permite no solamente moverme para abajo, sino que manteniendo apretado el Shift Control y el Enter, me permite moverme para el lado y seleccionar todos los datos. A partir de el vértice que yo estoy, por el cual empecé. Entonces, si quiero partir, por ejemplo, a seleccionar todos los datos de R5 y R6, me puedo parar en R5, aprieto Shift, Control, la flecha para el lado, y luego la flecha para abajo, y ahí tengo la interrupción, me permite obtener todos los datos. Bien, entonces tengo la cantidad de datos. Para no estar haciendo eso cada rato, también una cosa buena es copiar el rango, ya donde están todos los valores, y por ejemplo, copiarlo acá arriba, tenerlo como referencia. Para el mínimo voy a utilizar la función min y seleccionar el rango donde se encuentran los datos, y me dice entonces que el mínimo es 3,5811, para el máximo es max, y la cantidad de datos, y el rango va a ser la diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra información aquí de partida, la cantidad de datos, el mínimo, el máximo y el rango. Queremos ver entonces ahora la cantidad de clases que vamos a utilizar. De acuerdo a Fisher, vimos que esto era la raíz cuadrada de la cantidad de datos, y de acuerdo a Sturges, esto vendría a ser 1 más 3,322 por el logaritmo de 250. Profe, ¿Sí? la función de rango, ¿cuál era? ¿Era rango y seleccionar valores? No, el rango es máximo menos mínimo. Ah, máximo, mínimo, ya. No sé Vale. si en las versiones nuevas del Excel existirá la función rango, pero por lo menos que lo que yo conozco no existe esa función. No, sí, pero estaba diciendo nomás que no había visto esa parte. Gracias, Ah, ya. profe. Entonces, aquí lo que podemos hacer, obviamente, en este caso es utilizar prácticamente cualquiera de las dos, están más o menos dentro del rango, pero vamos a comprometernos con lo que es el método Sturges, y en este caso vamos a utilizar 8,96, pero no podemos utilizar 8,96 clases, tenemos que seleccionar un número entero. Entonces voy a aquí, importante, redondear este valor de acá, con 0 decimal. Entonces la función redondear, selecciono el valor, selecciono la cantidad de decimales y utilizo Enter. Que no es lo mismo, y aquí ojo con mucho cuidado, voy a copiar este valor acá, pegar como valor para no perder la cifra, ¿ya? Solamente aquí tengo copiado el valor, al pegar especial como valor, aquí tengo una fórmula, si se ven acá arriba, 1,3,322, y al pegar especial como valor, solamente tengo copiado la cifra resultado de esa fórmula, no la fórmula. Por lo tanto, esto yo lo puedo cambiar, está asociado aquí este valor de acá. Si yo cambio este valor aquí, ponte por 350, me va a cambiar este valor de acá, pero este ya se mantuvo así para siempre. No es lo mismo, y aquí donde yo creo que hay muchas personas que no conocen bien cómo funciona el Excel, ¿ya? Y para redondear lo que hacen es trabajar con este panel de acá, donde están los números, y tenemos estas flechas de aumentar decimales,
y esta flecha acá de disminuir decimales. Entonces si yo aprieto esta flecha de acá, va a ir a aumentar la cantidad de decimales que me va mostrando, y esta flecha de acá me va a ir disminuyendo la cantidad de decimales hasta llegar a 9, ¿cierto? Disminuir la cantidad de decimales en 9 y 9. ¿Qué pasa si yo multiplico 9 por 2? ¿Cuánto es 9 por 2? ¿Cuánto me diera a dar? 9 por 2. 18. Gracias. Sé que eran preguntas muy sencillas, pero gracias por participar. 18. Ahora si yo multiplico este 9 por 2, ¿me va a dar 18? No, No. ¿Por qué no? sigue con los decimales. Sigue Aún los considero. efectivamente aquí con todos los decimales. Este no es un 9, este es el 8,96565667, etcétera, etcétera. Solamente que me está mostrando el Excel, por un tema de ayudarme en la visualización, el número 9. Entonces cualquier operación que yo hago con esta celda no me da el 9 por, sino que me está dando el 8,9 por eso. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si trabajamos con esto, después vemos que el valor final no nos cuadra con lo que hemos estado viendo o haciendo la resolución del problema, porque trabajamos con todos los decimales. Entonces, si queremos trabajar solamente con el valor entero, no tenemos que truncar la cifra con esta herramienta de acá de aproximación, ¿ya? Que nos permite visualizar la información, sino que tenemos que redondearlo o truncarlo directamente en la cifra con la función redondear. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, vamos a trabajar con 9 clases. Clases 1, 2, 3, 4, 5. Ya, otro tip. Ya seleccionando 3 números, 3 cifras que son consecutivas, 1, 2, 3, yo me pongo con la flechita negra en la parte de abajo y lo arrastro y automáticamente me va completando la secuencia hasta llegar a 9. Al tratarse en este caso de una variable cuantitativa continua, voy a trabajar con una tabla de frecuencias en base a intervalos. Entonces voy a tener un límite inferior del intervalo, voy a tener un límite superior del intervalo. Y lo que quiero al construir una tabla de frecuencia es que toda la información me quede plasmada y contenida dentro de la tabla. Por lo tanto, mi límite inferior tiene que contener mi mínimo y mi límite superior de la clase última tiene que contener además mi máximo. O sea, es sumamente importante de que todos los valores estén contenidos, que también es una de las cosas o uno de los errores a veces más frecuentes en que no toda la información queda plasmada en la tabla de frecuencia porque se nos escapan los valores mínimos o se nos escapan los valores máximos. Entonces el valor mínimo va a corresponder a el mínimo. Estamos asegurando de que comience en el mínimo. Ahora tenemos que calcular la amplitud, que es el tamaño de la clase. Entonces la amplitud la podemos obtener como el rango, que es la cantidad, la distancia que existe entre el valor máximo y el mínimo y dónde se mueven, y le vamos a agregar un pequeño factor de seguridad en función de la magnitud que tenga la variable. Entonces aquí se mueve entre 3,5 y 7,3, pongámosle aquí un valor de 0,5. Ya esto es un valor sumamente arbitrario que simplemente lo que hace es ayudarnos a que no me queden afuera ni los valores mínimos ni el valor máximo. Y este valor de acá lo vamos a dividir por la cantidad de clases. Entonces ven aquí importante, no es lo mismo dividir por este 9 que dividir por este otro 9.
y me da 7,47. Aquí no tengo que redondear, simplemente voy a sumar el límite inferior a lo que es el límite superior, y me tengo entonces de que mi primera clase tiene un tamaño de 7,47, ya, y va entre 3,5 a 11,05. Para el segundo intervalo, voy a considerar el límite superior del intervalo anterior. Y aquí es donde tenemos una convención, ¿ya? En el cual, ¿qué pasa si es que el valor contenido dentro de los datos me da justo 11,053144? En el caso de las variables continuas, o sea, siempre existe la posibilidad de que dé, pero es más improbable. Pero ¿qué pasa si justo cae dentro de ese valor? ¿Dónde lo considero? ¿En el límite superior o en el límite inferior? Es una definición. Generalmente el límite inferior es inclusivo, y por eso partimos con el mínimo, o sea, considera el 3,581111, y el límite superior es un paréntesis redondo en el cual llegamos hasta ese valor. O sea, todos los valores inferiores a esto son considerados dentro de esta clase, y todos los valores que parten en esta cifra y a continuación son considerados en la siguiente clase. Entonces ahora vamos a sumar el límite inferior más el valor de la amplitud. Voy a fijar esta celda, y ahora, teniendo estos dos, voy a poder arrastrar el resto de las fórmulas hasta el final. ¿Qué me tengo que fijar? Que el límite superior de la última categoría sea mayor al máximo. 7,32, 7,82, estoy bien. El factor de seguridad a lo mejor fue un poquitito más alto, podría incluso hacerlo un poco más chico, 0,1. También ningún problema entonces en que me entren todos los datos. O sea, este factor de seguridad es simplemente, como dice la palabra, un factor de seguridad para que me ayude a incluir todos los valores dentro de mi tabla de frecuencia. Esto para que me quede un poquitito más bonito, simplemente lo voy a achicar a la cantidad de decimales que voy a utilizar. La Profe, frecuencia, ¿sí? en la última clase no se tiene que reemplazar el límite superior por el máximo, porque ahí no daban como el mismo número. No, pues no da el mismo número. Este valor de acá, 7,4, es un poco más grande que este. Entonces, ¿qué nos estamos asegurando? Primero, al utilizar esto de que las clases son todas del mismo tamaño. Si yo pongo acá el valor del valor máximo, me va a dar de que esta clase no va a ser del mismo tamaño, va a ser de otro tamaño. Pero y a poner el factor de seguridad, me estoy asegurando de, aunque todas estas clases sean quizá a lo mejor un poquitito más grandes, diferencialmente más grandes de lo que serían sin incluir el factor de seguridad, pero de que al menos todos los valores 100% asegurados van a estar dentro de cualquiera de estas categorías. Ya, profe, gracias. Para la frecuencia vamos a utilizar aquí, va a ser la primera de las muchas operaciones matriciales que vamos a utilizar con el Excel, que tiene una forma distinta del ingreso de las fórmulas tradicionales. Lo primero es que para poder utilizar la operación matricial tenemos que conocer todas las celdas de destino. Entonces aquí quiero completar cada una de estas celdas de frecuencia. Entonces voy a tener que seleccionar cada una de estas celdas. Al tenerlas seleccionadas, voy a escribir ahora la función frecuencia. Voy a seleccionar los datos, o sea, los datos son todos mis datos, y luego me permite entonces ahora seleccionar los grupos con los cuales lo quiero evaluar. Y los grupos con los cuales los voy a contrastar
va a consistir en los límites superiores. Entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo el Excel? El Excel va a estar contando por dentro cuántos hay desde el mínimo hasta este primer límite superior. Luego, cuántos hay desde este límite superior al otro límite superior. Entonces, siempre va a ir contando hasta el límite superior para ir obteniendo el resultado. Y para poder cerrar esta operación matricial, si apretamos Enter, nos va a dar, ok, hay 26 acá, pero si yo arrastro esto para abajo y yo hago la sumatoria de todos los valores, que me debe dar el valor total, veo que no me cuadra. Hay algo que no está bien. Algo efectivamente no está bien. Esto, aquí, se me corrió esto acá. Lo pongo para acá. Tendría que empezar a arreglarlo. En cambio, si yo pongo aquí frecuencia, copiar esto, más fácil. Entonces yo selecciono ahora todas las celdas de destino. Función frecuencia. Tengo los datos. Selecciono los límites superiores. Y ahora, para terminar la operación, no solamente aprieto el Enter, sino que mantengo apretado Shift, Control y Enter, me completa automáticamente todas las celdas y efectivamente veo de que están contenidos todos los datos con el valor 250. Entonces, Shift más Control más Enter. Y este Shift más Control más Enter lo podemos ver reflejado ahora en que la celda va a estar dentro de lo que es un paréntesis de llave, como pueden ver acá. O sea, todo el resto de las celdas, por utilizar cualquier paréntesis, son distintos, pero las de una función matricial quedan definidos mediante un paréntesis de llave. Entonces, este Shift Control y Enter esa es la tecla Shift, ¿cierto? La tecla Control dice Control y la tecla Enter también la conocemos. Con eso entonces ingresamos ya al Excel de que eso se trata de una operación matricial. La frecuencia relativa, perdón, la frecuencia absoluta acumulada, copiamos el primer valor y el segundo es simplemente la suma del anterior más el actual, o sea, 26 más 46 y así hasta llegar al final. Entonces esto siempre va a ir siendo, ¿cierto?, la suma de S más S. Para ir obteniendo la frecuencia acumulada. Y aquí tenemos nuestro primer punto de control, en el cual tenemos de que la cantidad total de datos, o sea, en la sumatoria de todos los datos tiene que ser igual a 250, y este valor de acá me tiene que dar igual. O sea, la última fila de la frecuencia acumulada tiene que ser igual a 250. Luego tengo que la frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido en la cantidad total de datos. Y aquí lo podemos trabajar en tanto por 1, o también lo podemos trabajar en porcentuales, multiplicando por 100. ¿Ya? Se puede trabajar de cualquiera de las dos formas. Y luego tenemos entonces de que la frecuencia relativa acumulada es igual que la anterior, la sumatoria de las frecuencias relativas. Y aquí tenemos nuevamente nuestro último punto de control en este caso, en que el último celda de esta tiene que ser igual a 1. ¿Ya?
Entonces ahora tenemos construida lo que es nuestra tabla de frecuencia, lo que nos permite entonces una mejor visualización del comportamiento de la información. Vamos a ir en la siguiente clase también, ir estudiando qué podemos leer a partir de esta información que nos está mostrando esta tabla. Y lo más importante de todo, más que poder leer la información que se nos presenta en esta tabla, es qué podemos construir o obtener a partir de ella. Vamos a poner aquí. Y tabla de frecuencia. Voy a poner un poquito más ordenada y bonita. Entonces, a partir de esta tabla, ¿ya? Yo voy a poder construir gráficos. Y como dice el dicho, nuevamente, una imagen vale más que 1000 palabras. De tener los datos agrupados de forma dispersa, como los tenemos acá, a tenerlos ahora agrupados en una tabla de frecuencia, o a partir de esta tabla de frecuencia, construir una gráfica. Por dar un ejemplo, podemos construir un histograma, donde vamos a graficar las frecuencias absolutas. Podemos construir también una ojiva, en el cual vamos a graficar ya sea las frecuencias absolutas acumuladas o las frecuencias relativas acumuladas, ya para ver la acumulación de la información. Podemos también utilizar gráficas de tortas, donde vamos a graficar la frecuencia relativa. Hoy podemos, por dar un ejemplo también, realizar un diagrama de Pareto, en el cual vamos a combinar la frecuencia relativa con la relativa acumulada con la frecuencia absoluta. Entonces tenemos distintas herramientas que a partir de la gráfica nos van a permitir tener un mejor entendimiento y comprensión de cómo se mueven los datos a través del histograma. Voy a dar un ejemplo. Vamos a través de una gráfica de barras. Las frecuencias absolutas. Entonces tenemos aquí, podemos ver el comportamiento, ya la distribución que tienen los datos, determinar, por ejemplo, que la tercera clase es donde mayor se repiten, que la novena es donde menor se repiten, y aquí tiene un orden creciente y luego decreciente sobre la información a través del histograma. A través de un gráfico de ojiva. Vamos a utilizar un gráfico de XY. Vamos a seleccionar los datos. Y vamos a graficar acá la frecuencia absoluta. O la frecuencia también relativa acumulada. Entonces aquí tenemos ahora cómo vemos que se va comportando esta variable, y si crece rápido, si crece lento. O sea, mientras más esta curva está elongada para allá, significa un crecimiento lento. Mientras más pronunciado, más cercano a los valores iniciales, puede tener un crecimiento rápido, una forma de S, que va a significar, vamos a ver más adelante, que se va a asemejar a un tipo de distribución normal. Entonces este tipo de gráfico nos permite nuevamente estudiar cuál es la forma ya que tiene la información, y cuándo y a qué velocidad alcanza ciertos valores. El gráfico de torta. Vamos a utilizar ahora la frecuencia relativa. Y nos va a permitir entonces ahora evaluar, de acuerdo al tamaño o a la tajada que tiene la torta, ver cuál es la que tiene un mayor peso dentro del total, cuál es la mayor relevancia. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que esta de acá, que corresponde a la frecuencia, ¿cuál esta? No.
a la 3, que corresponde a un 30%, o sea, sí, ahí está, no veía bien el color. A la clase número 3, donde se presenta la mayor concentración de valores, en cambio en las que tenemos más acá, que corresponde a la 8 y la 9, es donde tenemos una menor representación de los componentes de esa clase con respecto al total. Y vamos a ir viendo más adelante también lo que es el diagrama de Pareto, ¿ya? Pero estas podríamos ser son las principales gráficas que nos permiten resumir de una buena forma dónde partir, dónde comenzar con lo que es el análisis de la información. ¿Alguna duda o consulta? No, profe, quedó claro. O sea, Bien, por lo menos yo. gracias. Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves. Que tengan un buen día. Recuerden de contestar la encuesta que van a subir los ayudantes. ¿Ya? Nos vemos. Espera, hay una pregunta en el chat. No, todo bien claro. Súper. Ya pues, nos vemos. Que estén bien. Gracias. Chao, Chao. profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.